Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 12 de noviembre del 2020. Bueno, acá ya estamos listos para nuestra programación de este día y llegamos con nuestro segmento Para Vivir. Presenta Eduardo Villegas. Así es que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado de estar acá. Bueno, cuando pensamos en la crucifixión de Jesucristo, siempre nos enfocamos con mucha razón, ¿verdad? En el despiadado ataque feroz que los romanos le infligieron hasta en su cuerpo, hasta matarlo. Pensamos en puñetazos, latigazos, corona de espinas y los clavos, por supuesto, como podemos ver en películas, por ejemplo, como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sin embargo, yo quiero mostrarte hoy que Jesucristo sufrió mucho más que inhumanos tormentos físicos. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el maestro que estaba hecho hombre, era 100% Dios, pero también 100% hombre, no fue la excepción. Yo soy Eduardo Villegas, y este es tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero hablarte de las 3 crucifixiones de Jesús o del Mesías. Primero, un fuerte ataque a su espíritu. Fíjate, quizá debería decir un ataque satánico, lo que debería decir. En Mateo, Mateo nos narra la crucifixión de Jesús y dice que desde la hora sexta, que sería las 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Y hasta en las películas ponen muchas nubes, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un día nublado, tú no dices, hoy el día está en tinieblas. Tú dices, el día está nublado, está oscuro, está lluvioso. Lo que realmente se refiere en la Biblia a tinieblas, sí tiene que ver con nubes, pero también tiene que ver con el infierno, con el reino de las tinieblas. Entonces, cuando la Biblia dice que estaba el cielo, se puso todo en tinieblas, era bastante más que eso. Todas las huestes de maldad del infierno vinieron a contemplar el espectáculo. El Mesías, el enemigo número 1 de las tinieblas, perdía la batalla, o por lo menos eso creían ellos. Ellos venían a deleitarse y a escarnecerlo, a humillarlo, a burlarse. Y tú me dirás, bueno, Eduardo, pero ¿de dónde sacas tú eso? Ustedes recuerdan, si vamos al Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes, profetiza claramente la muerte de Jesucristo. El Salmo 22 lo escribió David, pero es lo que llamamos un salmo mesiánico, un salmo que Dios inspira sobrenaturalmente a quien lo escribe para que hable de él. 1000 años después, si ustedes se van a Mateo 27, por ejemplo, Marcos 14, 15, ustedes van a ver que lo que decía ese salmo ocurre. Dice, bueno, perforaron sus brazos y sus pies. Bueno, por supuesto, lo clavaron. Bueno, metieron una lanza en su vientre. Eso ocurrió después acá. Decían, meneaban la cabeza y le insultaban. Acá dice, meneaban la cabeza y le insultaban. Le dieron vinagre para tomar, le dieron vinagre. Dice, se compartieron, o se repartieron sus ropas, o se hicieron una suerte sobre sus ropas. Y eso ocurrió. Pero fíjense qué interesante. En el Salmo 22, en el verso 12, ya está David, pero está visualizando, o sea, les repito, inspirado por Dios, ¿verdad? Y es Jesús que está diciendo, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. Si va a Mateo 27, usted no ve esos toros allí, porque Mateo 27 es el publicano Mateo escribiendo, el apóstol verá escribiendo lo que ve en sus ojos, no lo que ve el Espíritu. Pero el verso 16 luego agrega en Mateo, en Salmo 22, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Y tú quizás puedes pensar, bueno, Jesús estaba enojado y los llamó perros, aunque eran personas. Pero recuerda que es profecía divina. Es Dios que está hablando y en esa cruz Dios estaba muy adolorido, pero no estaba enojado. Sí, suena increíble decir esto, pero él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Él no estaba allí insultando, desgraciado, cuadrilla de malvados me están. No, no. Si él los llama cuadrilla de malignos, perros me han cercado, toros de Bazán, tiene que ver con algo mucho más profundo. Luego dice, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Quiero hacer una pausa porque algo que es muy interesante. Parte del objetivo de este programa es aumentar nuestra fe. David escribió esto 1000 años antes y tú dices, bueno, sí, se tuvo una visión de la crucifixión, pero es más que eso. La crucifixión fue inventada como tal en el siglo IV, siglo III antes de Cristo por los sirios y los romanos la perfeccionaron justo para este momento. Sin embargo, David tiene una visión de la crucifixión cuando la crucifixión no existía.
sea, David escribió todo ese salmo o gran parte de ese salmo como él en una cruz, describiendo lo que ocurría, porque es mesiánico. Y lo impresionante es que ni siquiera la crucifixión existía. Y eso para mí es una evidencia más entre todas las muchísimas que existen, de que la Biblia es un libro completamente sobrenatural y profético, ¿verdad? Porque David escribió algo que él nunca no conocía en su vida. Ahora, si vamos al verso 20 del Salmo 22, seguimos allí, dice, libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Jesús no hablaba así de la gente. Salmo 21, el verso 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces yo creo que es importante tener eso claro. Era un ataque espiritual. Las huestes celestiales, los principados, las potestades vinieron a insultarlo. De hecho, Colosenses 2:15 dice que después Jesucristo los venció a los principados y las potestades, ¿verdad? Que los expuso, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en ese momento, lo que estaban era humillándolo, atacándolo, hiriéndolo, burlándose, escarneciéndose, es la palabra que usa la Biblia. Entonces, el Espíritu del Señor fue también crucificado, por decirlo así, ¿verdad? Obviamente fue una sola crucifixión, no hubo tres. Pero yo creo que separarlas, porque a veces pensamos tanto en el dolor físico que tenemos razón de pensarlo porque fue brutal, pero también se nos olvida que hubo un ataque espiritual muy fuerte, demoníaco, satánico, sobre el Señor, ¿verdad? Por supuesto, es el momento de Satanás de traer toda su maldad sobre él. Y aparte de eso, quiero hablarte ahora del ataque al alma, ¿verdad? Ya desde 7 siglos antes también de la crucifixión, el profeta Isaías dijo que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres y menospreciado y que no lo estimaríamos, ¿verdad? Lucas escribe que cuando estaba Jesús en Getsemaní orando, ya sabiendo que iba a ser capturado, dice la Biblia que él estaba en agonía, literalmente en agonía, al punto que se le envió un ángel. En Lucas 22 puedes ver que se le envió un ángel para fortalecerle. Y dice la palabra que estando en esa agonía, él oraba más intensamente. Era una batalla espiritual entre lo que y se manifestaba en su cuerpo. ¿Cómo se manifestaba en su cuerpo? Como grandes gotas. Una traducción dice como borbotones de sangre que caían a tierra salían de sus poros. Hoy en día sabemos de una enfermedad, no, de una reacción del cuerpo que se llama hematohidrosis, que tiene que ver con sangre y agua. Y ahí, si ustedes buscan en internet, van a ver que hay videos, por ejemplo, de niños de 9, 10, hay uno como un niño como de 11 años, bajo mucha tensión, y está sudando un sudor rosado. Parece que se rompen los vasos sanguíneos del estrés. Y el sudor, por la misma angustia, hace que salga el sudor junto con un poco de sangre. Ahora, en casos de gran estrés aparece esto, pero aquí no era un sudor mixto con sangre. Aquí era gotas espesas de sangre que caían a tierra. A ese nivel de angustia estaba el Señor. Y vemos a un Jesús que está en tal agonía, recuérdense, 100% hombre, además de ser Dios, que está en tal agonía que le pide a sus discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, que oren. Dice, puso uno, dice, oren aquí, miren que yo voy más allá, y se fue un poco a una pequeña distancia, se puso a orar. Y 3 veces regresó. Y cuando regresaba les decía, pero se quedaban dormidos ellos. Estaban en otra onda, estaban angustiados, estaban tristes, no entendían lo que estaba pasando. Y imagínense la desesperación de Jesús para decirle, ayúdenme, acompáñenme, oren conmigo, velen conmigo. Estamos en una situación crucial, es una batalla que ustedes no se imaginan lo que está pasando. Los discípulos no entendían y dice la Biblia que por causa de la tristeza se quedaban dormidos. Entonces, imagínense, primero tener borbotones de sangre hasta el punto de necesitar un ángel que te conforte. Y cuando regresas a ver los que se supone que te estén apoyando, se quedaron dormidos. Entonces eso creo que fue un dolor grande para su alma, para sus sentimientos. Ahora, si eso fuera poco, al rato, no sabemos si a los 15 minutos o a la hora, pero en la última vez que les dice que los volvió a hallar durmiendo, que fue la tercera, les dice, ya descansad, ya viene aquí el que me entrega. Y aparece el amigo Judas. Viene a besarlo para que los romanos y los fariseos que seguían a los romanos, que habían dado la orden, pudieran capturarlo. Y eso es una cosa importante también que quiero mencionar acá. En películas, algunas personas por imágenes religiosas tenemos la imagen de un Jesús notorio,
un cabello, un aspecto de una aureola de luz. En el jardín del Edén, los romanos no sabían quién era Jesús. Tuvieron que llevar al traidor Judas para que les identificara, porque entre el grupo Jesús no sobresalía, no usaba un traje especial, un peinado especial, no tenía una estatura especial, un tatuaje, no tenía nada. Sencillamente era uno más en el montón. Entonces viene Judas y le da un beso. Ahora bien, y cuando Jesús lo ve, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Piensen en eso, ¿no? ¿Era Jesús sarcástico acaso? Está diciendo, amigo. ¿Qué clase de amigo? No, no. Jesús no era hipócrita. Jesús es 100% veraz. Jesús le estaba diciendo, amigo. Y cuando le dice, ¿a qué vienes? Yo creo que le está diciendo, tú entiendes en lo que te estás metiendo. Yo no sé, porque Jesús sabía que iba a ser traicionado, pero a veces pienso, y eso no es la Biblia, ese es Eduardo elucubrando, imaginando. A veces pienso que Jesús tenía como alguna esperanza de que algo ocurriera en el último momento, porque le dice, amigo, aquí vienes. Y uno dice, bueno, en las películas siempre ponen a Judas como un tipo oscuro, así, con cara de malvado, que así quiere robar el dinero, porque era el tesorero del grupo, ¿verdad? Pero no fue así. Cuando Jesús dice, en la noche de la última cena, le dice, uno de ustedes me va a entregar, la gente dice, ¿seré yo maestro? Nadie dijo, tiene que ser Judas, este es el tipo que siempre ha sido, parece un zorrito así. No, 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 nadie sabía que era Judas. Judas era un hombre de íntima confianza de Jesús. Además, ¿a quién le das tú el dinero? A la persona en que tú confías. Salmo 41:9 dice lo siguiente, escuchen esto, aún el hombre de mi paz, otro salmo mesiánico, es Jesús, ¿verdad? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿se recuerdan en la Biblia? Justamente en la última cena que dice Jesús, el que mete el pan conmigo en el plato, ese es, y Judas lo hace. Yo te digo una cosa, algunos de ustedes no toleran que nadie meta una mano en su plato. Yo le permito eso a mis hijos y a mi esposa. No tengo muchos amigos muy queridos, pero no tengo la confianza con ninguno de yo ir a venir a agarrarle un pedazo de comida de su plato. Pero así sería el nivel de intimidad de Jesús con Judas, que Jesús metía la mano, mojaba su pan en la sopa ahí que compartía con el Señor. Y dice, alzó contra mí, o sea, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El calcañar es la planta del pie. Tú estás en el piso y alguien levanta el calcañar, es alguien que te pisotea, ¿verdad? Como si fueras una cucaracha. El Salmo 55:12 continúa con esta historia. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. En otras palabras, si la batalla fuera contra el enemigo, yo la entiendo. Si hay alguien que me aborrece, yo lo conozco. Dice, pero no, fuiste tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ese era Judas. Estos dos salmos están descritos, se refiere a Judas. El Señor tenía una profunda tristeza de ver, aunque lo supiera. Tú puedes decir, bueno, pero el Señor lo sabía. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes un amigo que tú quieres, una amiga que tú realmente aprecias, y algo te huele mal de repente, tú sientes que a lo mejor te está traicionando, que a lo mejor te dejó mal, que a lo mejor dijo lo que no debía, y te sientes herida o herido. Y luego descubres, y tú lo sospechas, y llegas a creer que sí va a ser así, y luego el tiempo descubres que sí fue. ¿Acaso se te quita la tristeza por eso? ¿Te dolió menos? Yo no creo. Yo creo que la tristeza es muy grande de todas maneras. Como si eso fuera poco, él fue atacado luego el Señor, o sea, sale de ahí, se lo llevan preso y lo llevan para hacer un supuesto juicio. Y fue atacado con mentiras. O sea, sus opositores solamente decían mentiras. Los pusieron a todos ahí, los principales sacerdotes y todo el concilio. Y dice la Biblia que en Marcos 14 que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo lograban. O sea, no conseguían cómo culparlo, ¿verdad? No lograban hallar culpabilidad en él. Daban falsos testimonios contra él, pero no concordaban. Entonces Jesús pudo haberse quedado calladito y ellos solo se estaban peleando. Decían, no, 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 que dijo que el César no es el rey. No, no, él no dijo eso, dijo otra cosa. No, no, que dice que va a tumbar el templo y en 3 días lo va a levantar. No, lo que dijo, estaban todos confundidos. Hasta que el sumo sacerdote tenía que cumplirse la palabra, tenía que ser crucificado. Hasta que el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Jesús pudo haberse quedado callado, piensen en eso. Estaban todos los jueces confundidos. Si él se queda callado, él, como que dicen acá los americanos, apeló a la segunda enmienda, creo que es la segunda, donde me puedo quedar callado. Y se hubieran enredado todos y nunca consiguen evidencia para juzgarlo. Pero Jesús no puede mentir. La palabra dice una vez dijo Jesús, si yo mintiera sería tan mentiroso como ustedes, yo soy la verdad. Y le dijo, yo soy. Y luego es una descripción que los judíos entenderían muy bien porque viene del profeta Daniel. Le dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, sí, soy yo el que ustedes están buscando, el que están criticando. ¿Ustedes quieren que confiese? Pues sí, soy yo. Allí mismo, dice la palabra, comenzaron a escupirle y le tapaban el rostro, se lo cubrían y le golpeaban y le decían, profetiza. No eran cachetones, eran puñetazos, dice la Biblia. Profetiza. Profetiza significa, dime quién te pegó, adivina. Y los alguaciles le daban bofetadas y así ya lo sacaron, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras que lo sacan y están en todo ese tumulto, o quizás fue antes o después de eso, tenemos a Pedro ahora, ¿verdad? Pedro lo negó. Y ¿saben qué es interesante? Siempre culpamos a Pedro, Pedro el que lo negó. Yo te voy a decir lo que pasó. Cuando llegaron los soldados a Getsemaní y él se presentó y Judas lo saludó, dice la Biblia que todos huyeron. Los otros 11 discípulos, las mujeres y otros hombres que lo seguían, todo el mundo huyó, no quedó nadie. Entonces, sí, es feo que Pedro lo negó, y lo dijo claramente, pero los demás no lo negaron, pero se fueron. Yo creo que para los fines prácticos es lo mismo. Él se quedó completamente solo como también estaba profetizado. Pero lo negó de una manera desesperada. O sea, la tercera vez que lo niega ya dice, maldición, te juro que no lo he visto, no sé quién es ese hombre, no lo conozco. Así era su temor, su terror, porque lo fueran a atacar y lo fueran a matar. Entonces, realmente... yo me imagino al Señor que está sintiendo la presión, ¿verdad? Yo lo sabía, pero como digo, no disminuye su dolor de toda la gente dejándole, todos los cercanos, o sea, se queda completamente solo él con el Padre, ¿verdad? Ahora, en manos de sus enemigos, ¿verdad? El procurador Pilatos lo toma y no entiende bien y como no quiere meterse en líos, no sabe qué hacer porque la mujer le decía, no, ese es un hombre de Dios, no lo vayas a dañar. Él dice, se lo voy a mandar a Herodes. Se lo mandó el rey Herodes a su jefe, ¿verdad? Y el jefe Herodes, el rey Herodes se emocionó mucho, dice la Biblia, dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, en otras palabras, le dijeron, viene un mago. El rey estaba entretenido diciendo, oye, yo quiero ver qué es lo que este tipo va a hacer, un payaso, tráigamelo porque yo me quiero reír un rato. Era de madrugada y todo, me despertaron, pero no importa, aquí me tomo un trago y la pasamos bien, quiero ver el show. Increíble, ¿no? En la ignorancia espiritual vemos al rey de todo el imperio romano burlándose del rey del universo, creyéndolo, subestimándolo, considerándolo algo sin valor, pequeño, irrelevante, y, y realmente es el creador del universo, el que le dio la vida a él, o sea, realmente es muy superior. Es como, no sé cómo llamarle, el jefe de la oficina civil del pueblito más pequeño comparado con el presidente del país, de una nación, o sea, y este se estaba burlando. Quería un show, quería que Jesús, no sé, resucitara un muerto quizás, o hiciera magia, apareciera un pan. Y dice la Biblia que cuando no le hizo nada, se enojó, ¿verdad? Y sus soldados y él lo menospreciaron y lo escarnecieron. Le pusieron ropa real y se le mandaron de regreso a Pilato con una bata ahí púrpura, seguramente, ¿verdad? Como si fuera un rey. Y acá está lo más interesante. Dice la Biblia que en ese día Herodes le gustó tanto el detalle de Pilato que se reconciliaron porque estaban peleados. Pilatos y Herodes estaban un poco enojados, eran oficiales, se llevaban bien, o sea, seguían con su trabajo, pero estaban molestos. Pero este envío del Señor hizo que se reconciliaran porque estaban enemistados, dice la Biblia. Y eso es para que se cumpla una profecía escrita en el Salmo 2, donde dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. De hecho, más claro todavía, el Imperio Romano tenía bajo su bota, tenía conquistado, pisoteado al pueblo de Israel. Sin embargo, se unieron, en fin, de destruir al Señor.
sea que literalmente los príncipes de la tierra, hasta enemigos entre ellos, todos los malvados, aunque sean enemigos entre ellos, cuando se trata de atacar al bien, al Señor, se unen. Si eso no fue suficiente para el corazón del Señor, pasa por todas estas humillaciones, por todo esto, aparte del maltrato físico, va a ser intercambiado por un criminal, ¿verdad? Sabemos que le traen a Barrabás y Pilato pregunta, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Y él decía, pero no entiendo, pero ¿por qué? Este tipo no ha hecho nada. No, crucifícalo. Y empezaron a presionarlo. Y él, faltando a toda la autoridad de un procurador, solo preocupado porque hubiera paz en su pueblo. O sea, como que no me meteré en problemas por este muy fuerte hombre, que este es un loco ahí que anda diciendo que él es el Mesías, ¿no? ¿Saben qué? Y se lavó las manos frente a todo el mundo, como quien dice, yo no me meto en este problema, yo soy libre de la sangre de este hombre. Yo no creo que eso sea correcto, ¿verdad? Yo no creo que ahorita con esta pandemia un presidente, pues si yo me lavo las manos y se lo delego que alguien haga lo que le parezca. No, obviamente no puede ser así. Pero en todo caso, así ocurrió. Lo cambiaron por un verdadero criminal y libertaron al criminal y metieron a Jesús a ser crucificado. ¿Qué significa eso? El mensaje del Evangelio claramente dicho, ¿verdad? O sea, Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Marcos 15 nos narra que los soldados lo llevaron al pretorio y convocaron a toda la compañía. Escucha qué interesante, a todos los soldados que estaban en guardia. Generalmente hay soldados de guardia, soldados que están en sus casas y soldados que están en el cuartel descansando. Aquí los llamaron a todos. Dice literalmente, convocaron a toda la compañía. Hay un show acá, un espectáculo. Por eso les digo, el mal estaba, las tinieblas claramente estaban detrás de todo esto. Le pusieron una corona tejida de espinos y comenzaron a decirle, salve rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, ¿verdad? Esta caña era para golpearle porque ya tenía puesta la corona tejida de espinos, y no eran espinitas de rosa, eran las espinas del Medio Oriente, ¿verdad? De esas plantas secas. Y dice que después de haberle escarnecido, ¿no? Se humillaban de él, le hacían como reverencias, etcétera. Le quitaron la púrpura que le había mandado Herodes, el traje, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo creo que con razón nos dice Pablo en Hebreos 3, cuando estemos desanimados, cuando nos sintamos que nos están atacando, si alguien te ha humillado, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha traicionado, la Biblia dice que Pablo dice, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, contradicción, decir en contra, palabras, ofensa, agresión, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando te sientas ofendido o herido por los insultos de alguien, por lo que se te diga de ti, piensa en el nivel de contradicción que sufrió Jesús. No de uno ni de dos, sino de una multitud en gigante, prácticamente de una gran parte de la humanidad en ese lugar enardecida contra él. Pero aún faltaba lo peor, porque en medio del tormento físico y el ataque cruel y sostenido contra su espíritu, su alma y su cuerpo, como sabemos, el Padre tenía que separarse de él. El Padre es el juez y Jesús tiene que llevar sobre sí todo el pecado. El Padre no tolera el pecado. Entonces tiene que venir el castigo sobre el Señor. Tú dices, pero es su hijo. Bueno, es que él tomó el castigo que tenía que venir sobre ti, sobre toda la humanidad, y lo puso sobre él, y él no puede ser parte de eso. Es como un juez que no puede sentarse con el que están condenando a abrazarlo y a decirle, a consolarlo. Él dictamina. Y entonces, en ese momento, Jesús tiene que separarse de su Padre. Por eso recordemos la famosa frase de cuando le dice el Señor, Señor, ¿verdad? Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Qué duro, qué duro. Y volviendo a la profecía, ¿no? de Isaías, 7 siglos antes, dice que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y dice, la aflicción de su alma, no solamente de su cuerpo, su alma. Y que justificará a mi siervo justo a muchos, llevando el pecado, las iniquidades de ellos. Yo me pregunto si esa aflicción de Jesús terminó en la cruz o aún permanece hoy. Si tú eres creyente, cuando Él te ve a ti, Él te ve como el fruto de la aflicción de su alma. Le dice, este es un fruto de mi sufrimiento. Y dice la Biblia que estará satisfecho. Está en Isaías 53. Pero si no has creído en Él, yo pienso que su aflicción continúa, esperando el día que regreses a Él. De modo que no solamente los discípulos lo dejaron,
No solamente Judas lo traicionó, perdón. No solo Pedro lo negó 3 veces entre juramentos y maldiciones. Sus enemigos lo escarnecieron y lo humillaron, mintiendo. Se reconciliaron entre ellos los enemigos de él. No solo fue sustituido por un verdadero criminal y tomado como tal, siendo el dueño de todo. Además tuvo que por una única vez en la eternidad separarse del Padre. Y si eso no fuera suficiente, tiene que vivir hoy en día separado de aquellos muchos por los cuales murió, pero que aún lo niegan y lo aborrecen, como en el pasado lo hicimos todos. Así fue la crucifixión del Señor. Y por supuesto, vamos a hablar brevemente de lo más conocido, lo que más hemos visto en películas, el brutal ataque físico. La palabra en inglés para que traducimos como insoportable, cuando hablamos de dolor, decimos excruciating, ¿verdad? Excruciating viene de fuera de la cruz, es sacado de la cruz. Y la traducción que le damos es un dolor insoportable. Entonces, esa palabra viene básicamente de la cruz. Isaías nos dice que él le dio su cuerpo a los heridores, o sea, Jesús le entregó su cuerpo a los que lo herían, no se resistió. Él pudo haberse bajado de esa cruz, él pudo haber hecho una palabra y se acababa todo, pero no, lo hizo por amor a ti y a mí, tiene que llevar nuestros pecados. Dice, y entregó sus mejillas a los que le arrancaban la barba. No apartó su rostro de los que le injuriaban y le escupían, dice, de los esputos que le escupían. Pero lo que hizo fue poner su rostro como un pedernal, como una madera. O sea, el Señor dijo, aquí voy a hacer mi parte. Y dice que puso su rostro como un pedernal, o sea, endurecido contra puñetazos, escupitajos, insultos y los que le arrancaban la barba. Le vendaron sus ojos y lo golpeaban con una vara y se burlaban de él diciéndole, ¿quién te golpeó, verdad? Lo escarnecían, que quiere decir que hacían mofa de él, que se estaban burlando cruelmente de él. Era como que escarnecer es como de carne, como quitar la carne, pero con burla, con ese algo tan diabólico, ese ataque incesante de agresión, ¿verdad? La corona de espinas, dicen los expertos que le tuvo que haber maltratado severamente el cráneo, no eran pequeñas espinas, como ya mencioné. Los látigos se llamaban flagellum taxillatum y tenían huesos y puntas de hierro para que cuando se pegaran en el cuerpo y le balaran, desgarraban de la piel. De hecho, si el Señor estaba con los brazos levantados cuando latigaban, es probable que cuando se acercaran los latigazos le llegaran también a la parte, se engancharan también no solamente en la espalda, sino delante de su cuerpo, de manera que probablemente quedó expuesta a la piel, parte de su columna vertebral, hasta nervios, y algunos dicen que quizás pudo haberse tocado los pulmones. O sea, realmente era un dolor brutal. La cruz que llevaba, algunos calculan o se sabe que pesaría entre 80 y 100 kilos, aunque tuvo que tener ayuda. Estaba tan lesionado que no pudo hacerlo después de ser, creo que se llama Simón de Cirene, quien lo ayudó, ¿verdad? Porque fue tan fuertemente latigado que no podía, pero él también tuvo que llevarla. Y por unos 600 metros para salir de ese lugar donde lo tenía lista, a subir por esa cuesta en el Calvario, ¿verdad? En Golgota. Los clavitos medían entre 13 y 18 centímetros. Probablemente tenía junto al mareo, al ser levantado y lesionado, había insectos molestándolo. La sed se le incrementaba por la pérdida de sangre. Debió haber tenido fiebre muy alta por la falta de hidratación. Fisiológicamente en ese tiempo y todavía hoy se considera que la muñeca es parte de la mano. En muchas películas vemos que ponen el hoyo acá, pero si ponen un clavo acá seguramente se hubiera desgarrado. Ellos ponían cuerdas, yo estuve estudiando esto, no soy experto, pero dicen que ponían cuerdas a los que eran los criminales de menos rango, pero los verdaderamente malvados le ponían era solamente clavos para que se fueran desgarrando. Y el clavo no venía en la mano, sino venía aquí en la muñeca, donde venía más flujo de sangre, ¿verdad? ¿Qué más tengo por acá? La cabeza no tenía de dónde descansar y cada vez que el condenado piensa en esto, no sé si tú conoces cómo es la crucifixión, ¿verdad? Pero cada vez que tú quieres respirar, tienes que levantarte un poco para agarrar aire porque estás en una posición colgado. Y cada vez que tienes que levantarte, todo tu cuerpo, todas las heridas, toda la lesión, todos los clavos en los brazos, en las manos y en los pies, tienes que alarlo. Entonces vas muriendo cuando ya no puede tu fuerza sujetarte porque ya no das más, te mueres asfixiado por un infarto, básicamente. Pueden ocurrir las dos cosas, te asfixias o te da un infarto. Hay quienes piensan que es la peor manera de morir que existe. Es una manera cruel y trae maldición, ¿verdad? La Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Mucha gente ignora también estos temas, ¿verdad? Pero realmente
hay un tema de maldición. Cuando la Biblia dice en Juan 10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Yo en una oportunidad le preguntaba al Señor y le decía, Señor, pero si viene para hurtarme y para matarme, ¿qué me destruye? Y dice, bueno, destruye tu memoria y destruye tus generaciones. La maldición es algo que te daña a ti y sigue dañando a tus generaciones. Cuando hace unos años atrás pueden haber visto a Saddam Hussein, la persona en Irak, este líder en Irak que fue, bueno, una intervención americana y lo juzgaron en su país y decidieron ahorcarlo. Y yo me preguntaba, Dios mío, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI a una persona, por muy criminal que sea, no le ponen una inyección letal o todavía la silla eléctrica que es tan fuerte, pero una horca? Y es porque en el pueblo musulmán entiende muy bien, como el pueblo judío, el tema de las maldiciones generacionales. Entonces, al colgarlo, ustedes pueden ver los videos, hay videos en televisión de cómo ahorcan a Saddam Hussein en internet, ¿verdad? En YouTube. Y la idea es muy simple, es maldecirlo a él y a su descendencia, es un daño. Entonces Jesús tuvo que ser colgado en un madero, porque dice en Gálatas 3:13 que él se hizo maldito para que tú y yo fuésemos bendecidos. En otras palabras, él tomó nuestro lugar. Ahora piensa en esto. Si Jesús tuvo que sufrir para pagar por nuestros pecados, significa que el pecado causa sufrimiento. En el mundo nos han enseñado que el pecado es divertido, que el pecado es chévere, que el pecado, bueno, hay que darle gusto a la vida, que parece que disfrutar la vida necesita pecado y parece que no pecar es no disfrutarla. Pero si Jesús tuvo que sufrir para pagar por el pecado, es que el pecado causa sufrimiento y por eso él tuvo que pagarlo por nosotros. Dios ama al pecador, pero él no tolera el pecado. Legalmente, el que roba una vez es un ladrón y el que mata una vez es un asesino. Según la Biblia, el que peca una vez es reo de muerte. Esto en Romanos 6:23 dice, por lo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás nos acusa delante de Dios y tiene razón para hacerlo, porque hemos pecado. Pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, aparece lo que dice la Biblia, un abogado que tenemos. Entonces viene Satanás y dice, no, Eduardo, pero tú hiciste esto, esto y esto, y según la ley eres muerto. Pero si viene Jesús y dice, no, yo soy el abogado de él, yo pagué su deuda, porque dice la Biblia en Colosenses 2:15, que él tomó todos mis pecados, el acta que me acusaba y la clavó en la cruz del Calvario sobre su cuerpo. Eso es, en fin, todo el mensaje de la salvación. Jesús toma tu cuerpo, pero ya vimos lo que es, toma tu cuerpo, no tomó tu lugar, perdón, pero ya vimos lo que eso significa. Aparte del tremendo sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, traición, bulla, ofensa, escarnio y el ataque espiritual desde las mismas tinieblas. Yo creo que tú necesitas a Jesús ahora mismo. No lo dejes para después. Piensa en esto, piensa todo lo que hizo por ti. Tan solo invítalo a tu vida. No se trata de que te vuelvas evangélico, se trata de que comiences una relación personal con aquel que te creó y que entregó su vida por ti. Es muy simple. Solo invítalo a tu vida y él va a estar allí. Él está esperando tu llamado para atenderte, para amarte. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir y te invito a que me veas la próxima semana. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Aquí arriba están, perdón, aquí acá, ¿dónde? Acá están mis datos y tú puedes entrar a mi blog www.paravivir.org. Ahí acabo de publicar el mensaje 350, son pequeños mensajes cortos con mucha palabra para enriquecerte, y también por el billet 777 Gmail me puedes escribir para que me cuentes tu experiencia, me des alguna sugerencia que quieras hacer, alguna pregunta que tengas. Estoy allí para servirte. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga muchísimo.